Queridos hermanos, iniciamos hoy esta jornada con la palabra del Señor. Estamos leyendo en este tiempo de Cuaresma del libro del Deuteronomio. Estamos en el capítulo 26, 16 y 19, que nos dice la palabra del Señor. Hoy el Señor, tu Dios, te ordena practicar estos preceptos y estas leyes. En primer lugar, entonces, es importante el aspecto de las reglas para poder observar un fiel camino. Sabemos que la tradición deuteronomista es una escuela, una tradición que es bastante rígida con respecto a sus reglas y con respecto a sus normativas. Y esto es muy importante, ¿verdad? Porque nos hace entender el camino que nosotros tenemos que ir tomando. Esta es la forma como nosotros tenemos que ir caminando. Y nos dice después, obsérvalas, practícalas con todo tu corazón y con toda tu alma. Nos está invitando entonces a entusiasmarnos, a tener fuerza, a no desanimarnos, sino que nos invita a una observación. Y después dice que tenemos que vivirla, practícalas con todo tu corazón y con toda tu alma. Se tiene que sentir, peñane con asopuibe lleva, yecuacana, jañañandúbana, jañañanducábana, peñan de yara, hoy potaba. Y después dice, hoy tú le has hecho declarar al Señor que Él será tu Dios y que tú por su parte seguirás sus caminos. Y por ahí entonces coñan de yaye shacuaya ye sape ayeva haya eye peñan de yara pendeco ñan de yara peche yara ayeva de gola oreru ñan de yara. Entonces yaye rure peñan de yara tañan de momba apomía lleva ñan de conazoy tehuibe yaya pojanwa ñan va apo en favor de los demás porque le tenemos a Dios en el corazón. Y es así como nosotros declaramos, y cada uno tiene que declarar, Señor, tú eres mi Dios. Señor, tú eres el que me acompaña. Señor, tú eres el que me das la fuerza para que mi vida también sea diferente. Y el Señor hoy te ha hecho declarar que tú serás el pueblo de su propiedad exclusiva, como Él te lo ha prometido, y que tú observarás todos sus mandamientos. Pidamos esa gracia para que podamos ser observantes y sobre todo para que podamos ser fiel al Señor en el cumplimiento de sus mandamientos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.